Antes que se derive el debate hacia el kirchnerismo o el peronismo, etcétera, a mí me gustaría reivindicar una cuestión de la justicia. La justicia o los jueces son un universo muchísimo más grande que el que está en Comodoro Pi. La gente juzga la justicia por este puñado de causas importantísimas, que es la corrupción de los funcionarios públicos, los actos indebidos, etc. Pero en realidad hay centenares de jueces que trabajan honestamente en función resolviendo causas todos los días. Por cierto que hay en este momento una pérdida de confianza y credibilidad en justicia importante, pero esto también es una oportunidad para adelante. Hay programas de reforma de justicia que está haciendo el Ministerio de Justicia, Justicia 2020. la propia Corte que ha llamado una autocrítica. La justicia necesita legitimarse frente a la sociedad, pero no nos equivoquemos de que esto es nada más que ese grupo de causas que responden a alguna cuestión elemental. Son muy pocas personas que concentran las causas más importantes de la sociedad con un procedimiento inadecuado y con un entrecruzamiento de presión política muchas veces insoportable. Gracias, doctor, por estar con nosotros. Sí, muchas gracias a los invitados. Gracias, Chiche, por haber venido. No, gracias muchas gracias. por Bueno, algunos se quedan, otros se van. Recibimos al abogado de Julio Bebé. Está el doctor Rusconi ya con nosotros. Vamos hasta que le sentamos al doctor, a ver un informe que tiene que ver con que, obviamente, que el tarifazo se da en todo el país, con todo aumenta el gas. Pero escuchen, en Santa Cruz hay un impuesto de 210 pesos para vivir mejor. ¿Joda o no? Ah, buenísimo. A ver. Che, antes que nada quiero aclarar que esto que dijo Macri fue un chiste, ¿eh? También si fuese por cuestión de leyes, saquemos en vez de una ley para conservar lo que tenemos, una ley que diga que por ley somos todos felices. Y ya está, ya lo resolvimos. Porque en la localidad patagónica de Las Heras parece que se lo tomaron en serio. Le cobran el impuesto para vivir mejor. Vivir mejor está garantizado, lo único que usted lo tiene que pagar, en este caso, 210 pesos por mes. Insólito impuesto para vivir mejor. José María Carambia se llama el intendente, pertenece a lo que es una alianza con el Frente Cambiemos. Nadie me restringe y el día que alguien me restrinja, le digo chau y seguimos por otro lado. Un impuesto totalmente ridículo que ha generado la polémica en todas las redes sociales. Ciudadanos de Las Heras, Santa Cruz. En mi pueblo el intendente de Cambiemos nos cobra impuestos para vivir mejor. Sí se puede. Un día normal pagando facturas en Santa Cruz para vivir mejor. Iré al país de la fantasía. Ya no me queda tiempo para sufrir. Si algo respalda al intendente de Las Heras es el historial de impuestos extravagantes que han sorprendido a la Argentina y al mundo. Impuesto rosa. La mujer está pagando respecto del hombre solamente por un packaging rosa respecto de uno azul, 13,7% más en promedio. Impuesto a los gases del ganado. Irlanda y Dinamarca debatieron pagar un canon por cada flatulencia que emitiera una vaca a causa de su alta toxicidad. Así que ya saben, ciudadanos de Las Heras, no permitan que nadie les impida vivir mejor porque por algo pagan 200 pesitos todos los meses. Yo he escuchado mucho, pero pará, los impuestos son, por ende, algo para vivir. Sí, claro. Digamos, el fin de un impuesto es para que vivamos todos ¿Quién un poco viva mejor. mejor? Bueno, para eso andá a están. saber, porque lo recauda otro. Claro, Que para vivir mejor no son los santacruceños. ¿Quién es este personaje? Por ahí es una fundación. Sí. Digamos que hoy que se conoció el índice de la pobreza, se conocieron los lugares donde el país creció y donde el país cayó. El lugar donde más creció, provincia de San Juan. Segundo, Neuquén. ¿Sabes qué creció muchísimo? La Bahía pobreza, Blanca. estás No, hablando. o sea, no es la riqueza. Están saliendo de la pobreza. Lugares donde perdieron más pobreza. Bahía Blanca, que es un punto en la provincia clave. El lugar del país donde creció la pobreza al tope es Río Gallegos, a pesar del impuesto para vivir mejor, 5,1. Después el Gran Chaco, la Gran Resistencia, 4,7. Ushuaia, 1,7 también. ¿Cómo le va, Rusconi? Buenas noches. ¿Cómo tal? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, usted es uno de los abogados más famosos de este país. Seguramente lo llaman para defender causas muy complicadas. Y creo que tiene entre manos una causa muy difícil, muy complicada, que tiene que ver con Julio Devido preso. ¿Va a quedar en libertad Julio Devido próximamente?
Es la causa más sencilla, digamos. A mí me extraña que estemos discutiendo en Argentina el principio de inocencia, que debe ser la regla número 1 que se estudia en la Facultad de Derecho cuando uno empieza. La idea de que un imputado tiene que estar libre y defenderse en libertad hasta el juicio oral es una idea indiscutible en cualquier parte del mundo. Solo se lesiona esa libertad excepcionalmente cuando hay algún elemento que demuestre que alguien puede obstaculizar la justicia o que demuestre que hay un peligro de fuga. Estos dos elementos están claramente demostrados por demás que esto no se dio en el caso de Julio Devido, con lo cual, por supuesto, esperamos la libertad de Julio Devido. No hemos planteado todavía una excarcelación porque él nos pidió que presentemos en el día de hoy un escrito en donde lo que intentamos es que el juez revalore el procesamiento, es decir, evalúe nuevamente el fondo de la causa. Porque Rodríguez, hay que recordarle a la gente que tenía agendada una indagatoria en donde Julio Devido era el último de 20 y pico de indagatorias y la idea era escuchar a otros funcionarios antes que a él. Se lo obligó entre gallos y medianoches a tomar esa indagatoria, a detenerlo, y luego recién escuchó a esos 20 y pico. En esos 20 y pico que sucedieron después de su detención, no hay un solo renglón para quien lee el expediente, que son pocos los que leen los expedientes, no hay un solo renglón que demuestre responsabilidad de Julio Devido. Doctor, ¿por qué lo dejaron tan solo a Julio Devido? ¿Por qué el kirchnerismo o las figuras máximas del kirchnerismo le dieron de alguna manera la espalda con esa famosa frase de la Presidenta de la Nación cuando dice yo no voy a poner las manos en el fuego por él, que de alguna manera u otra la mujer de Devido se le está cobrando ahora, ¿no? ¿Usted cree que lo dejaron solo políticamente a Julio Devido? Digamos, si lo dejaron solo o no, eso es una cuestión de sentimientos. Lo que hicieron fue incumplir un deber parlamentario, porque debe ser, creo que es sin duda el primer caso en la historia de la Argentina que se desafora a un diputado para detenerlo en una causa donde ni siquiera había sido llamado a indagatoria. Digamos, eso es histórico. Ahora, no tuvimos constancias de que los diputados, incluso de su propio bloque, se hubiera acercado al juzgado para leer el expediente. Un socio mío, el día que tenían que votar, se acercó y les ofreció que informáramos digamos, sobre la situación judicial, la evolución de la causa, donde ni siquiera, insisto, se lo había llamado indagatoria. Y siempre había estado a disposición del juzgado para que decidan con libertad pero con información, con libertad política pero con información. El comportamiento fue deleznable, digamos, ni siquiera bajaron a dar el debate, bajó una diputada Soria en donde en el discurso parecía que iba a votar en contra directamente, pero luego votó a favor. O sea, eso es incomprensible. Ahora, lo más importante, cumplieron el deber parlamentario frente a la comunidad. Yo pienso en Devido, ¿no? ¿Cómo se defiende a una persona que era el jefe de Julio López? Digamos, ¿por qué no hay opinión? Ahí no hay versiones. Lo vimos todo con los 9 millones revoleando 9 millones de dólares. ¿A Devido? No, a Julio López. Devido era su jefe. Sí, pero el derecho penal, esto también hay que informar a la gente, es un derecho penal de personas. Entonces, digamos, uno puede tener cierta responsabilidad política o institucional sobre el control. Este concepto de arrastrar no forma parte del catálogo de vocabulario del derecho penal. El derecho penal identifica comportamientos que tienen que ser ilícitos, demostrarse en un juicio oral y luego vemos si eso justifica o no una condena. Lo que pase antes, este mamarracho de prisiones preventivas, excarcelaciones cuestionadas, jueces que si encarcelan me encantan y los aplaudo, y jueces que al liberar forman parte de lo peor del Poder Judicial. Este desastre republicano, yo no lo vi, en democracia no lo vi nunca. ¿Y por qué cree que pasa esto en este momento? Porque hay una presión política desmedida. ¿Es un preso político Devido? Por supuesto. A ver, es un preso injusto. Si además su detención, que no sé si no coincidió con algunos momentos electorales importantes, si su detención tuvo impacto político o no y alguien se aprovechó, no lo sé. Lo que es sin duda es cierto que es un preso que está detenido injustamente y no por el delito que se investiga. Está detenido porque alguien creyó erróneamente que él podía obstaculizar la justicia y hoy está demostrado que no. Está demostrado con pruebas incluso televisivas. La historia dice que Julio Devido era el ministro que más plata manejaba, que con la billetera más gorda del gobierno. Y uno muchas veces se pregunta, ¿qué hacía un ministro de Planificación produciendo ficciones
para Andrés Boca? ¿Por qué no estaba haciendo puentes, rutas o escuelas? ¿Cree que esta diversificación que tuvo él, en definitiva, termina jugando en contra en este momento? No lo sé, yo creo que fue un ministro con una enorme responsabilidad. Hasta ahora no está demostrado que las obras no se hubieran realizado. Eso, digamos, cuando uno investiga y se pone a leer los expedientes, no la circulación de titulares en los medios, cada vez más irresponsables, digamos, sino cuando uno ve los expedientes, las obras se realizaron, incluso la de Río Turbio, por la cual está detenido, digamos, luego de hacer la denuncia, digamos, pero sí asegurándose que fuera en el periodo del gobierno de este gobierno, se puso en funcionamiento el tren turístico, por ejemplo. O sea, no es que se inventó, digamos, en una impresora 3D un nuevo tren. No. Lo mismo que estaba hecho en un 80% se hizo el 15 o el 20% restante. Fue un ministro con enorme responsabilidad política. En cuanto a su responsabilidad penal, y hasta ahora no hay nada demostrado. Nada, ni siquiera en su patrimonio. Ni siquiera en su patrimonio. Lo que pasa es que usted dice de este gobierno, pero el que le suelta la mano es el gobierno anterior. Sí, pero bueno. Es decir, que el gobierno anterior no se hace cargo de debido y el gobierno actual, según usted, lo termina metiendo preso. Pero... yo cuando digo que el comportamiento parlamentario fue deleznable, no significa que tengan que hacerse cargo como un bebé. O sea, Devido es una persona de una envergadura política y personal que se puede defender políticamente solo. ¿Quién lo defiende ahora, más allá de usted y su mujer? ¿Quién defiende a Devido? Bueno, hay muchas manifestaciones de su sector político que están diciendo que es un preso político. Ahora, lo que el resto de los medios de comunicación le da trascendencia o no es otro problema. En la Facultad de Derecho yo asistí a un acto en donde se habló de todos los presos políticos y se lo mencionó también a Julio Devido, con lo cual no es tan cierto que no. O sea, yo me concentro igual en esas dimensiones que son más estéticas que otra cosa, sino en el comportamiento parlamentario. Ahí sí hubo un desastre. Y bueno, cada uno se da cargo. De todos modos, a nosotros lo que nos preocupa es ver si se avanza o no en la responsabilidad penal. Y la verdad que hasta ahora nosotros somos los que proponemos pericias. Por ejemplo, todo el mundo habla... Esta es la irresponsabilidad. No todo el mundo habla de cuántos millones se gastaron o no se gastaron en el tema de Río Turbio. Nosotros fuimos, y pensé que en su momento que el fiscal Stornelli me iba a acompañar como socio, preocupado por la investigación. Nosotros en la indagatoria propusimos que se haga una pericia contable, que es esencial, es la prueba esencial. Digamos, si estamos investigando fondos públicos, lo que hay que hacer es una pericia. Bueno, esa pericia, Julio Devido está detenido. La pericia no se hizo todavía. ¿Qué tiene Julio Devido? ¿Qué propiedades tiene? ¿Cuál es su capital? A ver, digamos, yo no recuerdo el capital, digamos, es totalmente explicado, fue informado permanentemente. No hay un solo bien que no esté informado ante la Oficina Anticorrupción, ante la Administración Federal de Ingresos Públicos. El detalle de si tiene un auto más, un auto menos, no lo tengo acá, digamos, la verdad, pero está claro que no se pudo demostrar a esta altura ningún incremento patrimonial. No se demostró un solo delito económico en Julio Devido. Esta es la verdad. Es decir, todas las causas, la causa más avanzada a la cual estaba asistiendo mansa y respetuosamente todos los miércoles, es la causa de 11. Cuando se dice de que hay riesgo... Un asesinato fue. ¿De quién? Lo de 11. ¿Asesinato de qué? Cuando hay un asesinato hay un homicida. No. Seamos responsables, Santiago. ¿Quién fue el homicida? El Estado. El Estado. Bueno, no hay responsabilidad para las personas jurídicas. Sí, bueno. ¿Quién es la persona física homicida? Y bueno, este hombre tenía la responsabilidad junto a otro gabinete. Era el ministro, por favor. En ningún accidente en la historia mundial, en ningún accidente de esta naturaleza con resultados trágicos, con resultados trágicos, ¿sí? Se responsabilizó ni siquiera en ocasiones ni al concesionario, y mucho menos a la autoridad política. Y si no fue un accidente, es cierto, ¿no? Hay muchas chances de que haya sido un accidente. Fue un delito doloso del maquinista. Y esto, la persona que conducía... que el tren estuviese en esas vías? No. Sí, el Estado, obviamente, digamos. O sea, el Estado responde, y el concesionario sobre todo, por las condiciones de seguridad de los trenes. Ahora... hay un episodio que nos investigó, y es que el maquinista que estaba, digamos, el motorman que estaba conduciendo ese tren, se bajó antes, ¿sí? Y subió raudamente el maquinista que fue el responsable del episodio. Ya está demostrado que ingresó a una velocidad excesiva y que
en esas condiciones que pueden ser o imprudentes o dolosas, un sujeto que está condenado por el delito imprudente, habría que discutir si no es dolo además, con ese responsable, no hay ministro más eficaz que pueda evitar el resultado ese. Así que ese juicio, por supuesto, yo soy obviamente respetuoso y estamos asistiendo, estamos participando en la elaboración probatoria, haremos el alegato y esperemos que ese tribunal, digamos, o condene o absuelva. Esperemos ese resultado. Por supuesto que esté sometido Julio De Vido a un juicio oral luego de que un tribunal evalúe el mismo hecho en donde él no estaba imputado y ya emitió una condena, es un condicionamiento enorme a la intervención de este segundo tribunal. Sin embargo, ahí estamos. Bueno, déjeme tener otro punto de vista. Respéteme mi punto de vista. ¿Cuál es el otro punto de vista? Lo que yo pienso con respecto a esta tragedia, a esta... ¿Y qué pensás, Santiago? Ya se lo dije, que fue un asesinato. No estoy para discutir con usted. Usted es el abogado de Julio De Vido. Sí, pero no es que para hacer preguntas. Digamos, hay escenarios. No puede tener el punto de vista así te ha ido de los pelos. Respétemelo. Yo lo respeto, pero discutámoslo. ¿Por qué está preso el cuñado de De Vido, el mono No, Micheli? no. Santiago, yo no soy ni abogado del cuñado de De Vido, ni... Pero es parte de lo que usted llama como una persecución política ideológica. No voy a opinar nada, ni un segundo, porque es un caso que no conozco, no tengo relación profesional con él. Usted era abogado de Lázaro Báez. Sí. Dejó esa causa y fue directamente a esta causa o en un momento compartieron abogado. En un momento compartimos. Compartió causa. ¿Y por qué se fue del defender a Lázaro Báez? Eso es secreto profesional. Pero no tiene nada que ver con De Vido. No. Nada que ver con De Vido. ¿Cuál es el futuro de...? No, y además, creo, para que quede claro, sigo creciendo todo lo mismo que dije cuando era abogado de Lázaro Báez y creo que está detenido injustamente, con la diferencia que hace 2 años que está detenido. Eso es una barbaridad. Es decir, y en Lázaro Báez, además, que esto también se da en el caso de Julio De Vido, en Lázaro Báez el hecho de la detención fue delictivo directamente. ¿De Lázaro Báez? Sí, la detención de Lázaro Báez diciendo que había un vuelo con destino incierto, sin plan de vuelo, todo esto falso. Era incierto el destino, pero estaban todos en San Fernando esperando el avión. Qué incierto ese día que estaba todo el periodismo esperando el avión. Por favor, una vergüenza. En los próximos días, el 5 de abril, una creo que se cumplen 2 años. Ojalá lo liberen. Yo no soy abogado y ese éxito no me lo puedo atribuir. ¿Debería quedar libre? Por supuesto. Por supuesto. No entiendo cómo siguió. Digamos, a pesar de todos nuestros esfuerzos, siguió detenido. Eso es otra vergüenza. ¿Es un preso político Lázaro Báez también? Es un preso injusto, no sé si político porque es un empresario, pero es injusto, es un preso injusto sin duda. Y no está preso, otro preso que no está preso porque esté pagando una culpabilidad porque no hubo juicio oral todavía. Volviendo a Julio De Vido, ¿cuál es? Usted que lo puede ver, ¿no? Es un hombre, la verdad que se mantuvo mucho tiempo prácticamente sin hablar con nadie, muchísimo tiempo. Era un ministro con un perfil muy bajo, dio muy pocas notas en su gestión y ahora se comunica a través de redes sociales, escribe sus cartas y se lo nota como un hombre muy dolido. ¿Cómo está él físicamente? Él tiene un problema de salud muy importante, muy grave en su vista, era diabético creo también. Sí. ¿Cómo está él y cuál es su futuro en la vida pública? A ver, sobre su futuro en la vida pública yo no puedo responder. ¿Pero qué quiere él? ¿Qué desea él? No, es que no lo sé, es difícil planificar el futuro porque no sabe si su libertad está a la vuelta de la esquina o, digamos, está a pesar de mi optimismo o va a tener que estar mucho tiempo, con lo cual es difícil planificar. Estar, digamos, sometido a cautiverio, digamos, en prisión preventiva es una situación muy difícil, por supuesto, de la misma envergadura que cualquier otro ciudadano. Claro. Pero cuando uno sabe que está cumpliendo una culpabilidad de un tribunal es una cosa. Cuando uno sabe que está sometido a prisión preventiva, que significa, a ver, no tener relación con los afectos, no tener relación o muy limitada con su defensor, no poder defenderse. Cuando se dice alguien hay que detenerlo porque obstaculiza la investigación, nadie piensa que deteniéndolo se obstaculiza la defensa. El sujeto no puede defenderse igual, no tiene acceso a los papeles, no tiene acceso a una computadora, no tiene acceso a su abogado el tiempo que tendría si estuviera en libertad. Está sometido a reglas que, bueno, son necesarias en una cárcel de seguridad, pero son muy humillantes. La verdad que es un escenario difícil. Esto genera tristeza, genera desazón, vulnera la personalidad de la persona. No le pasa, insisto, porque muchos me dicen...
bueno, sí, hay un 60% de presos sin condena. Bueno, ese saquito yo no me lo pongo porque yo hace 30 años que peleo desde la academia por el uso de la prisión preventiva para todo preso. Con lo cual, lo mismo que sostengo en Julio Devido, lo sostuve para los anónimos. Pero me parece que es una situación muy difícil, digamos, no es fácil. Él, sin embargo, está con una entereza que a mí, que yo la admiro, digamos, realmente una entereza política bueno, es más, yo le ofrecí enseguida, con estas últimas decisiones que generan algún oxígeno, bueno, ir por la excarcelación, hacer un planteo de excarcelación, y él me dijo no. Él nos dio la indicación de que si tengo que estar unos días más, estoy. Pero presentemos un escrito que hable sobre el fondo. Quiero que hablemos sobre el fondo, porque yo le explicaba que no había un solo elemento de prueba más. Es más, había elementos que generan la falta de responsabilidad. Por ejemplo, nadie dice, porque no es noticia, que cuando se procesa al resto de personas que declararon después de Julio Devido, quien fue un poco el espejo de su comportamiento, que fue el rector de la UTN, esta persona está con falta de mérito. Julio Devido está con el procesamiento y el comportamiento de ambos, ¿cuál fue? No firmar, porque no firmaron ellos, sino que a través de un representante, no firmar un convenio con la UTN, a los efectos de eso. Digamos, ¿por qué se utilizó a una universidad nacional? Porque era un círculo virtuoso, justamente. ¿Virtuoso? Absolutamente. Eso es el fomento, digamos, de las economías de las universidades. Esos recursos van para la investigación, para formar docentes. Claro, digamos, quien no pasó por la universidad o que no ejerce docencia en la universidad no se da cuenta de la necesidad de recursos y de que el Estado privilegie. Es preferible las multinacionales, son preferibles las empresas de consultoría privadas antes que la universidad. Ahí también hay intereses. Recién decía el grafo acá abajo, Devido el próximo en salir. Y usted habló recién de días. ¿Qué pasa si esos días, no sé. ¿Qué pasa si esos días se transforman en meses o en años? Y bueno, seguiremos peleando, es la única que nos queda. Digamos, eso demostraría, cada día que pasa demuestra que el poder residual de Devido era menor, ¿no? Porque decían que era un sujeto sumamente poderoso. Fue un superministro, fue el superministro. Sí, pero bueno, pero está detenido injustamente y no puede salir, digamos, qué poder que tenía, ¿no? Qué raro. No, vuelvo a lo mismo. Lo que resulta paradójico es que no lo hayan bancado los propios. No, ¿eso qué significa pero eso? Es un gesto, doctor. Es un gesto de cobardía de los que no bancaron, digamos. Eso es un gesto de inmoralidad parlamentaria. Digamos, ¿es un gesto de qué cosa? Al contrario, digamos, que él mantenga la entereza así en ese apoyo, habla de su fortaleza frente a la cobardía de los demás. Yo no creo que eso sea un problema. Va a hablar en algún momento de Devido porque es un hombre que tiene y que maneja mucha información. De hecho, creo que conoce a todos los políticos y empresarios de este país. Liliana, ayúdame con esto, pero es tremendo el conocimiento y los años que tiene esto Devido. ¿Qué pasaría? No los quiero cruzar, pero ¿qué pasaría si llega a hablar de Devido? No queda nadie para mí porque era una persona que realmente había que ir a verlo siempre. Es más, en la época de Néstor, el presidente derivaba muchísimas cosas. Él atendía a gobernadores, él atendía a concejales, a intendentes, a empresarios. Tenía un poder importante, uno de los ministerios que tuvo el mayor presupuesto. Y además era un hombre clave, siempre acompañó a Néstor, basta ver la historia en Santa Cruz. No así con Cristina, nunca fue buena la relación, ¿no? Nunca. De hecho, al principio, cuando asume la presidenta, se pensó que Devido, es más, dicen, yo no lo pude comprobar, que Devido quiso irse, le dijo, me quiero ir, quiero dejar, ya incluso en ese momento él no estaba muy bien de salud, fue muy intenso, hay que decir que Devido no paró de trabajar nunca, eso sí me consta. Pero ella nunca tuvo un buen trato y justamente José López, el de los bolsos, crece, empieza a tener más poder porque Cristina establece más vínculo con él. Doctor, muchísimas gracias por haber venido. Reiteramos que el doctor es el abogado de Julio Devido. Por momentos parece que es prácticamente su hijo, un familiar. Lo defiende. O sea, hay que defender a Devido. Sí, pero defiendo no fácil, con principios que sostendría incluso cuando al que le toque defenderse sea Mauricio Macri. Y yo creo que algunos funcionarios hoy en día van a recordar con cariño que algunas personas sostuvimos estos principios en esta época con mucha vehemencia. ¿Usted cree que en un futuro lo van a llamar, los de ahora? Y bueno, si el poder residual se lo encarcela, el poder real me imagino que tiene que ser peor.
Yo todo el tiempo que lo veo con una causa digo, ¿cómo hacen para pagar los honorarios de un abogado tan caro? Porque no soy tan caro, Santiago. Esas corbatas, esos relojes, doctor, eso cuesta. No soy tan caro, basta con ese mito porque me van a secuestrar, digamos. No. Gracias, doctor, por haber venido. Gracias, doctor, por haber venido. A ver, Silvia, te quiero escuchar con respecto al caso de Vido, que fue el superministro, por lo menos creo que uno de los de más antigüedad en el kirchnerismo. Bueno, creo que como bien decía recién Liliana, era el hombre por el cual pasaban, por cuyas manos pasaba absolutamente todo. La obra pública, el manejo, creo que nada debía resolverse sin que pasara... Era el hombre de confianza de Néstor. Era el hombre, absolutamente. Era un canciller casi, en lo económico, negocios con Claro, era además como el cajero en algún sentido. Ya hemos escuchado todo esto, bueno. No era solo recaudador. Si mal no recuerdo, si mal no recuerdo, en referencia a lo que dice Liliana, cuando él hace el intento de irse, yo creo que Cristina le dijo, de acá vas a salir con los pies para adelante. Sí, no lo era difícil salir. Sí, Claudio, recuerdo que te vi en un momento bueno, es que lo que pasa es que está muy bien, es el abogado. Es su abogado, chicos, es su rol. Claro. Nosotros tenemos otro rol y me parece... Hubo cosas muy importantes como para dejar pasar. Decir que lo de 11 fue un accidente es una ofensa para los 52 muertos, para la familia, para todos los demás. Para la sentencia, el ¿no? motorista, Claro. La sentencia, ¿sabes lo que pasó? Porque eso tiene que ver con el proceso judicial. Dame un segundo, pues es muy importante. Hubo un proceso que condujo el doctor Bonadío y justamente en el juicio oral, que es el momento donde todo se expone, quedó muy claro que había un sistema y que había faltado el debido, que lo habían dejado aparte en el proceso. Entonces el Tribunal Oral Federal dice, momento, acá esto está claro. El señor Córdoba, que era el motorista, agarra una máquina que era una máquina de matar, es lo que dice, porque dice, bueno, llegó tarde, bueno, no frenó bien. No, eso es una mentira que la justicia ya probó que no fue así. Pero lo dijeron muchos, Bueno, pero por eso, lo dijeron mucho por la sentencia. Dijo la expresidenta. Sentencia que en las próximas semanas, falta muy poco tiempo, va a ser ratificada con agravamiento de algunas penas. No puedo avanzar más que esto, pero va a ser más. Y el señor De Vido está enjuiciado por eso. Marquemos algo. Podemos discutir cualquier tipo de causa. Podemos decir el señor De Vido como el canciller, otros dicen el recaudador, un hombre que estuvo muy pero muy cerca. Yo comprendo, los abogados están para defender, vos defendés a Báez, defendés a De Vido, bueno, son cuestiones tuyas. Hoy la UIF pide informes a todos los abogados cuando hay clientes que provengan del narcotráfico, de trata de personas, de corrupción o de lavado de dinero. Es bueno saberlo, porque son todos tan pobres, saber cómo se paga. Pero al margen de eso, vos hiciste hincapié en algo que es cierto. La figura de 11 es asesinato. Como consecuencia que los subsidios que estaban destinados para el mantenimiento de los trenes se utilizaron para corrupción. Eso está totalmente claro. Juzgada, y la justicia lo determinó. Un minuto, por favor. Bueno, escuchamos recién la voz del abogado. Obviamente que él va a defender a su representado, a Julio De Vido. Julio De Vido está preso y tanto su abogado como su mujer son las únicas personas públicamente que salen a defenderlo. Porque como yo le decía recién, los propios le soltaron de alguna manera u otra la mano, algunos más, otros menos. Pero vamos a otro tema, ¿les parece bien? Porque la justicia ordena la intervención de Oca. ¿Se acuerdan de Oca, el escándalo con Oca? Se ha hablado poco en los últimos días, Moyano en el medio. ¿Qué pasó? Esto, mirá. El juego de la Oca ya empezó. Y Moyano no quiere jugar. La justicia dispuso la intervención del correo privado por una deuda de 3.400 millones de pesos que reclama la AFIP. ¿Cuál es el vínculo real entre el sindicalista más famoso y la empresa en crisis? La justicia intervino a la empresa Oca, ha embargado lo que son las cuentas bancarias y además ha designado un veedor. Se lo vengo pidiendo que no se caiga Oca. Eran 12.000 trabajadores. Se lo he dicho, muchachos, van a ir a la Plaza de Mayo a comer. Esa foto es un auto mío, Moyano sonriente. El usurpador echa al usurpado. Usurpada por el sindicato, que bueno, en su momento estuvo administrando la compañía. Un trastornado, un enfermo. Ha hecho un desastre con la empresa. ¿Hugo o Pablo Moyano? ¿Quién de los estaba al frente de la usurpación? Ambos. Oca nos debe, no sé, 400, 500 millones de pesos de la obra social, de los aportes que le descuenta al trabajador y no los aporta al sindicato. Lamentablemente por algunos empresarios inescrupulosos ha llegado a esta situación de no pagar el sueldo en tiempo y forma. Oca le debe al sindicato cerca de 1.000 millones de pesos. La verdad es que lo que parece es que el que controla a Oca es Moyano. Ahora dicen que yo tengo lavado de plata con Oca. Hay distintas causas donde está claramente probado cómo Moyano, a través de distintas empresas en donde participan familiares, son parte de estas sociedades que derivan fondos de la obra social
a ella, que, bueno, han constituido una enorme fortuna. O sos dueño o sos socio del dueño. Si fuera dueño, estaría fundido. Sería bueno que Moyano explique cómo llegó a comprar OCA o cómo llegó a quedarse con OCA. Sí, a ver, Claudio, por favor. Bueno, sabemos que la causa OCA estaba bajo secreto de sumario, entonces lo que ocurrió Ahora, pero hoy, ¿se acuerdan todo el escándalo con Moyano hace un mes atrás? Sí, un mes. ¿Un mes y tremendo, medio? porque había una deuda fenomenal, era uno de los puntos, ¿te Claro. acordás? Independiente, el tema de toda la corrupción y la las causa obras que OCA, no se claro. hacían, y la causa OCA. Un motivo que también tocó al ahora ex administrador federal de ingresos públicos, Alberto Abad, se pensó, se dijo. Y nuevamente los empleados en el medio, ¿no? Los empleados en el medio son muchos, todos son 7.000, todos afiliados a camioneros. Muy notorio, el correo, raro, que sean ¿no? todos camioneros. Qué raro. Con un testaferro que no termina de asumirse como tal, pero tampoco podemos dejar de decirlo, porque el señor Farcú, que es el supuesto dueño de OCA, se corre, aparece Moyano atrás, lo pone a él para firmar y seguís hablando con Moyano, es una cosa muy loca. Estaba todo bajo secreto y hoy la jueza contencioso administrativo mostró un poco lo que hacía y nos enteramos que hubo un plan, aceptado por la FIP también, para que haya un plan de pagos, o sea que le alivien un poco la situación. Tiene una deuda monumental de 2.400 millones de pesos. Claro. Sí. Ayer estaba con un alto funcionario de gobierno y les preguntaba qué van a hacer en relación a la deuda que tienen. Ayer todavía no había ordenado la justicia la intervención y me dijeron vamos a hacer lo mismo que con cualquier empresa, lo mismo que, por ejemplo, en el caso del Grupo Indálogo Cristóbal López. Vamos a dejar que la justicia avance y cobre lo que tenga que cobrar. El asunto es que mientras avanza la causa o mientras se piden plazos para presentar supuestamente formas de pago de las deudas que se tienen, 2.400, 3.400 millones de pesos, dicen otros, a la FIP, mientras eso sucede, algunos denuncian el vaciamiento de la empresa con ya el despido de al menos 500 empleados. Entonces, es lo que pasa con todas las empresas que están en una situación complicada judicialmente. Cuando vacían la empresa, ¿a quién le vas a cobrar esos impuestos? Y otro tema que esconde el conflicto de OCA tiene que ver con el convenio de camioneros y esa colación también de otro proyecto que estuvo dando vueltas en el Ministerio de Producción de Pancho Cabrera, que es la instalación de otra empresa, que no es OCA, sino Amazon, pero que está pidiéndole al gobierno que para instalarse acá, para invertir 700 millones de dólares y contratar 700.000 empleados, porque la opción es acá o Chile, caiga el convenio que tiene camioneros. ¿700.000 empleados? No, 700. 700 empleados. Claro. Claro. Yo decía, si no Amazon nos salva la Sí, vida. la idea Pará, es que no. recordemos que Pero Amazon ahí- pertenece pero a la ahí- persona más rica del mundo, sí, es cierto. Y me duele ver Jeff Bezos. diferentes empresas que uno ya lee, empresas de alguna manera u otra quebradas, con pedido de intervención, digamos. Y ¿A dónde? vaciadas. Vaciadas. ¿sabes? Claro, ¿A dónde pero hemos llegado, no? lo que digo es llegado. que la situación de debilidad de OCA, que la situación de debilidad judicial de Moyano, que vos recordabas recién muy bien, genera un contexto para poner sobre la mesa de negociación entre el gobierno, el Ministerio de Trabajo y camioneros, otro tipo de cosas que están en juego, como los convenios que permitirían flexibilizar de alguna manera las condiciones para que vengan empresas a invertir y para que no tengan que pagar tantos costos a camioneros. Bueno, ¿no? la realidad de la llegada de Amazon, que la idea es que vaya a Bahía Blanca, es esto que discutimos al principio, Santiago, la transformación de empresas. OCA es una empresa vieja, en un sistema viejo. Amazon es lo nuevo. Esa es la reconversión de trabajos. Esto me parece que es el ejemplo más brutal de lo que pasa. Ahora, el contexto de que la jueza Liliana Hegeland, que es la que decide la intervención, se da después de que hoy Moyano está afuera de la CGT. La CGT se está rearmando. Moyano está afuera de esa CGT. Una CGT más dialoguista con el gobierno. Y el tema OCA, acuérdate que fue uno de los temas que discutimos acá en la marcha previa al 21 de febrero de apoyo y bancando a los Moyano. O sea que el tema OCA fue un punto de olla a presión de este Ahora, tema. ¿hubo algún encuentro, algún llamadito entre Moyano y Macri o eso quedó totalmente enterrada esa relación? Es un poco llamativo, ¿no? Esta situación, digamos, de OCA, cuando recordamos que hace un mes era como el enemigo del pueblo, Moyano, ¿no? Número uno, También es cierto que lo que se vio después de la marcha y, bueno, cierta intervención, el aval también del gobierno como para generar una CGT con otros personajes, lo dejó a Moyano muy aislado y ahora prácticamente desapareció de escena.
también aparecieron las causas renovadas de Independiente. Me parece que ya la Follano, claro, se convirtió en una figura que fue perdiendo notoriamente peso y me parece que, bueno, por eso Pero en este estuvo hace marco 14 días en San Luis, en ese encuentro con el peronismo, kirchnerismo, que menos mide, estuvo ahí metido, pero sería fantástico saber si la empresa es o no de Moyano, porque defender con uñas y dientes una empresa que supuestamente no es mía, la cual todos los empleados están afiliados a mi gremio, la cual mi gremio transfirió dinero a OCA, realmente todo muy llamativo. Cuando el hijo hizo un escándalo, cuando los bancos decidieron no mandarnos más resúmenes para bajar costos y por una cuestión ambiental, cuando hoy todo sea así, cuando las empresas, como dice bien Mariana, van cambiando las estrategias. Hoy nadie manda una carta. Hoy las empresas, y el Correo Argentino ni que hablar, que tiene 100.000 empleados dando vueltas que no saben qué hacer, hoy pasa por la paquetería, por el traslado de pequeños paquetes. Eso es lo que quieren el gobierno, que se transforme OCA. Obvio, pero la deuda, María Julia, 2.500 más 900 post-concursal. ¿Acá qué pasó? ¿Fallaron los controles? Porque más allá que el señor López y el señor Moyano o quien sea exponen con vamos a echar a todos los empleados, los ponen de escudo a los empleados, ¿quién controló para que OCA deba todo esto al Estado? Es mucha plata, 2.500 más 900 post-concurso. Cuando ya había intervenido la justicia, generaron 900 más. ¿Cómo lográs seguir operando en ese sentido? Tremendo, ¿Y qué ¿no? pasa si avanza la quiebra? Bueno, perderían la licencia para seguir operando. ¿Cómo? No, a mí me llama la atención realmente que en la Argentina todo termina siendo algo declamatorio, pero nada se efectiviza realmente. Estuvimos discutiendo durante 2, 3, 4, 5 semanas que Moyano era inminente su detención, que había muchas causas que lo complicaban, la más complicada la de Independiente, que el gobierno tenía la decisión política tomada como ningún otro gobierno antes lo había hecho el presidente Macri, de ir contra el sindicalista más poderoso de la Argentina. Pero eso lo tiene que hacer la verdad, justicia, da la sensación... Debbie. No, pero vos sabés que la justicia está influenciada por el gobierno. Además, los informes que reciben muchas veces la justicia son informes de organismos oficiales, como la UIF. No nos engañemos, la decisión política de muchas decisiones que se toman en la justicia vienen influenciadas por la Casa Rosada. A mí me parece que Macri no está decidido a romper del todo con Moyano. La negociación quizás que no sea que no vaya preso y que quede un Moyano muy débil. Espero que ya seguimos en vivo, como siempre, como todas las noches, con ustedes. Qué programa hoy, ¿eh? Mañana, pasado, todos los días en vivo estamos nosotros. O sea que esto no para nunca, ¿eh? Eso. ¿En serio? No, para. No. Largamos Igual un día. algún día podés aflojar, porque eso te lo metió en la cabeza aquí en tu viejo. No, pero no es por... Sí. Digo el programa, escuchá. El programa largamos por un mes, largo intratable. Nunca más paramos. Ahora dame el micrófono de mano porque estaba matando el ruido del micrófono. No pasa nada. Estamos en vivo, ¿eh? Te voy a dar una chacarera, ¿querés? Mirá, vení. Dame, Castells. A vivo. Gracias, Silvia, por haber venido, ¿eh? Al contrario. Qué lindo verte. Muy lindos zapatos tenés. Muy lindos zapatos. Muy lindos zapatos. Bueno, estamos en vivo, señora, ¿eh? No lo puedo creer. Hace 50 años que hace el programa y es como venir con mi hija. Se pone Que pide la receta de una torta. Quiero contarles... No, ella no. No, a mí no. Me quedé pensando en Rusconi, perdón, viejo. Eve ataca de nuevo. Sorpresivas y duras palabras de la presidenta de Madres de Plaza de Mayo contra otra víctima de la dictadura, Graciela Fernández Meijide. La pelea se da luego de que la exdiputada haya dicho que a Alfredo Astiz deberían darle la prisión domiciliaria. Esa mujer siempre fue, la verdad, muy retorcida, ¿no? Entonces nunca estuvo con las madres, nunca pidió a su hijo como una madre, le importó un pito de su hijo. Ella quiso encumbrarse en la política, en tener un ministerio, eso le importó. Escaló a partir del hijo, pero no porque le importe, porque si es una persona que le importa el hijo, no puede estar de acuerdo que suelte a semejante criminal. ¿Se sorprendió? No. De un burro solo patadas. Qué raro con un tema tan delicado seguir revolviendo ahí, ¿no? Sí. Y más con una mujer como Graciela que tiene un mensaje tan ajeno al odio. Entran todos. En el mensaje de Graciela Fernández Meijide siempre terminamos todos adentro porque es inclusiva. Lo que a mí menos me gustó, ya hemos hecho muchas críticas respecto a Eve de Bonafini, cuando dijo no solamente no estuvo con las madres, que es algo discutible desde el punto de vista de ella, sino así, bueno, se aprovechó, quiso la política. Me parece que la verdad que no nos suma nada, no está bueno. Y ya tengo entendido que hay intelectuales así firmando... Exacto, apoyo, va a haber una distinción del Senado, como
Le van a acompañar. Miren, Graciela Fernández Mejide viene mucho a este programa y yo creo que en este programa se ha lucido como en pocos con ese mensaje que tiene ella. Y coincido con lo que dice Claudio, es un mensaje que nos involucra y nos incluye a todos los argentinos. Una mujer que dejó el rencor, el odio, el resentimiento de lado y tiene un mensaje superador de amor. Una mujer que pasó por todo, por lo mismo que Eve. Pero fíjate lo que dice una y lo que dice otra, ¿no? Pero es una bajeza. Y esta altura, sí. No, pero a ver, si escuchamos con detenimiento lo que dice, es una bajeza decir que no le importó su hijo. A Graciela le asesinaron a Pablo. Y le asesinaron a su hijo Pablo cuando tenía 17 años. Decir que no le importa a su hijo y que nunca le importó, la verdad que me parece que de otra madre que ha pasado por una tragedia igual, es muy bajo realmente. Es maldad. Lo que pasa es que Graciela Fernández Mejide es la verdadera progresista en el caso de los derechos humanos porque es la única que ha empezado a hablar acerca de la falta de memoria o de autocrítica de la lucha armada. Entonces, que una persona que viene del lugar de donde viene, de la lucha por los derechos humanos y de ser la madre de un desaparecido, asesinado en la dictadura militar, hable de eso, no se lo perdonan los que son más radicales, pero de los grupos de derechos humanos. Pero digo, más allá de lo que haya dicho Eve de Bonafini, ¿cuál es la salida para nuestro país? ¿La más cercana a Eve o la más cercana a Graciela? La más cercana a Graciela, pero Graciela existe y genera esto justamente porque existe este odio. Ella viene a darle una vuelta de tuerca. Graciela habla sin odio. Obviamente. Bueno, pero entonces eso es lo que pasa. Que no coincidimos. Yo no coincido con Graciela, con el tema de las libertades a los represores. Pero no solamente está la señora Bonafini, que sabemos que es una violenta, que es una maleducada. Estela de Carlotto también fue muy dura con Graciela Fernández Mejide. Estela de Carlotto también, a veces se equivoca. Cuando habló del Papa, después vino. Porque tienen este manejo, y es la pena, ¿no? Que titular de Madre de Plaza de Mayo, titular de Abuelas, hayan sido cooptadas por una cuestión política. Porque Estela Carlotto directamente le involucró en cuestiones y pensamientos políticos a Graciela para utilizar hoy este argumento. Yo, entre Eve Bonafini y Graciela Fernández Mejide, de 1 a 10, 10-0 con Mejide. Pero no es quedarse con una con la otra. Son parte, en todo concepto. La otra señora es muy maleducada, son muy parte de la violenta. historia. El tema es cómo seguimos de ahora con esa historia, con ese peso de ahora en más. ¿Sabes qué pasa? Es que los muertos de Eve o los desaparecidos de Eve, sus hijos valen más que los de Graciela. Este es el problema. Estas dos mujeres tuvieron una desgracia. Están igualadas. Iguales. No, para Eve no. Y para un sector por ejemplo, también que mencionaste, Carlotto, los muertos de ellos valen más. Y tirarse muertos y a ver cuánto valen es de una bajeza terrible. Pero también la frase de Graciela Fernández Mejide, que me parece que es la que no le perdonan, es: yo luché por los derechos humanos, pero no solamente por los de mi hijo, sino por los de cualquier persona, y por eso, de esa manera, argumentaba en favor de darle la libertad a represores que estén en situaciones de cánceres terminales, como era el caso de Astiz, cuando fue ese debate. Ella dice que las víctimas no tienen superioridad moral, unas cosas muy profundas, o sea que no, ella, como madre de un desaparecido, no es mejor que nadie, sino que es una persona que le pasó algo muy grave. Digo, tiene una profundidad en la que todos nos vemos interpelados, reflejados, ganas de contenerla, de abrazarla, y a través de ella todas las madres, ¿no? Igual decirle a Graciela que le importó un pito a su hijo es conocerla, ¿no? Ser víctima no te sacraliza y no te convierte en mejor persona. Sos buena persona si sos buena persona y tenés calidad moral. De ahí que muchas víctimas son corruptas, de ahí que muchas víctimas dan mucho que desear. O sea, no. Eve de Bonafini no es mejor persona porque le hayan matado un hijo. Ojo, ella es una víctima del Estado en determinado momento. El futuro a partir de ese momento es otro. Ella condujo su vida de una manera. Sí. Lo que pasa es que la discusión que plantea o las reflexiones que abre Graciela Fernández Mejide interpelan a toda la sociedad. Por ejemplo, cuando ella dice no fueron héroes respecto de los desaparecidos y asesinados por la dictadura, cuando ella dice la lucha por los derechos humanos es más amplia que la que nosotros conocemos solamente de los delitos de lesa humanidad, cuando interpela a toda la sociedad respecto de estas reflexiones que no buscan venganza, sino justicia, y bueno, es duro. Sí, antes de despedirnos quiero avisarles que el lunes 2 de abril es el Día Internacional de Concientización
del autismo, nada más y nada menos, que por ahí se habla muy poco y hay que darle visibilidad. Va a ser a las 16 horas en la Plaza del Congreso Nacional. Reiteramos, lunes 2, Día Internacional de la Concientización del Autismo. Sí, Liliana. Sí, se puede participar yendo, por supuesto, y también se puede participar subiendo el hashtag Hablemos de Autismo. Y si quieren más información, en www.panacea, con 2A, organización. Ahí está. Gracias por habernos acompañado. Gracias, don Antonio. Pizzas empanadas en un solo lugar espectacular. Acá cerquita del canal. El sabor de lo casero en Bonplan 1513. Gracias, don Antonio. Muchas gracias, Relojes Polis, como siempre, y mi ropa impecable de Liguria. Sigan en América. Mañana, Jueves Santo, estamos con ustedes. Dios mediante. Gracias por habernos acompañado. Sean libres, disfruten de la vida. Gracias por elegirnos cada noche. Chau.